Tenemos un invitado especial, el cual, más allá de habernos contado ya en otro video lo que era toda su investigación de software, participó en un proyecto base hoy en día para lo que es la historia del circo, ¿ya? El proyecto Huella Circense. Y para eso les presento nuevamente a Rodolfo Chaparro, el cual nos va a contar un poco más de qué consistió toda la investigación de Huella. Huella Circense parte como necesidad de la fundación de nosotros en buscar lo que son las raíces del circo del año 40 hacia atrás, ¿ya? Y esta tarea empezó encomendada por el equipo de la fundación a buscar archivos. ¿Cuándo te llegan estos archivos de prensa, que son, estamos hablando desde 1917 hacia adelante, del Diario de la Nación? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que habría que especificar en ese punto que ya ese es el rescate de la historia del circo en este caso, y haciendo un paréntesis. Por tema de la pandemia, yo creo, por tema de la contingencia, en verdad, que fue justo que ahí estaba ese proyecto, solamente fue La Nación, y se enfoca principalmente en zona central. Santiago, Valparaíso, de vez en cuando se va para allá. Habla de vez en cuando en otras localidades, que eso también es interesante, pero ya lo que genera este proyecto de Huellas Circenses es que te genera esta base. Base en el sentido de que, oye, mira, en 1917, en tal fecha, tal mes, está tal circo, el circo Chip and Feltus, el circo Stroman, siempre me complica esa pronunciación. Entonces eso te permite posteriormente, en otro, yo creo que en otro proyecto, porque ya involucra mucho tiempo, porque era lo que te pasaba a ti, en este caso que te estabas revisando los diarios, y yo creo que una persona es muy poco para ese trabajo tan colosal, pero te permite por lo menos generar y decir que hacer un circuito posteriormente, o dejar, mejor dicho, un catastro de cuándo vino el circo a Chile, y después ya habría que seguir buscándole la pista hacia qué países fueron, o sea, hacia qué regiones fueron. Pero efectivamente, desde 1917 hasta 1940 con el circo de las águilas humanas. Claro, o sea, como dices tú, o sea, lo que se logró hacer hoy en día es lograr tener un pequeño catastro. Yo creo que es un gran catastro, sí. ¿verdad? O sea, lo digo pequeño porque un solo diario. Sí. Pero sí un gran catastro de todo lo que había. Sí. Y no tan solo de circo, que era la gracia, ¿verdad? Sino también de los magos. Sí. Y ahí fue sorprendente encontrar una gran cantidad de magos que también aparecieron, tanto internacionales como nacionales. Tal cual. No, y eso es yo creo que uno de los beneficios de ese proyecto, y es como el gran aporte que tira este proyecto de Huellas Circenses, que bien, hace algo como la parte básica de todo proyecto. Quizás no, la palabra básica no es correcto, es la parte base, y que es la fundamental, de que te dice, esto es lo que tenemos. Y a partir de lo que tenemos, uno puede empezar a levantar investigaciones. Es la parte de metamos los pies en el barro y empezamos a buscar, y a partir de eso, ¿qué encontramos? Encontramos dónde se instalaban los circos acá en Santiago. Avenida Mata, cerca del Matadero, San Diego, Arturo Prat, Erasmo Escala con Romero, por ejemplo. Encontramos tales circos que hoy día ya no existen. Encontramos cómo era el elenco de esos tiempos, y a partir de eso tú podías empezar a hacer historias comparativas, o puedes ir viendo los cambios y continuidades con respecto a lo que ha sido la historia. Entonces, este proyecto de recopilación yo encuentro que es fundamental y es una base importantísima para después el levantamiento de conocimiento. Ahora, porque tocó leer todos los archivos, ya, porque claro, nosotros agarramos, seleccionábamos y te los mandábamos. Sí. ¿Qué fue leer tantas cosas? ¿Qué encontraste de especial? Se encuentran hartas cosas. Lo más curioso, como que lo primero que se me viene a la mente, por eso me dio risa, era lo que pasaba con los animales, ya que el circo siempre se ha caracterizado, está en la memoria colectiva, de que están con ciertos animales que participan. Y que efectivamente, antes de que apareciera el zoológico metropolitano, era el circo un espacio de, yo lo pondría como de conocimiento, de atracción por lo exótico.
Pero también pasaba eso de que como adiestraban animales, sobre todo leones, algunas veces se escapaban. Y lo que le pasaba, se le dice adiestrador, o se le pasaba al domador. Lo que le pasaba al domador, que algunas veces lo atacaban, o de que estaban en plena función y el animal se escapaba. Una cosa curiosa ahí. Cosas curiosas también, y que haciendo como esta continuidad de cambio, que me pasaba, y me acuerdo que te lo mencionaba, yo te decía, oye, pero mira, en 1919 al 21, que es lo que duraba esta pandemia de la gripe española, el circo funcionó igual. Y los espectáculos siguieron igual, y era como, mira, no ha pasado nada. Lo gracioso en esa época, que dentro de la afiche ponían que el circo estaba higienizado. Pero como te anunciamos que está todo limpio, aunque estaba al lado del Mapocho, pero está todo limpio. Efectivamente, al lado del San Juan, todo limpio. Pero es una cosa curiosa, y después ya cada uno saca sus conclusiones de que, ¿qué pasó estos años? Cosas curiosas también, bueno, como decía Bruno, porque a mí me interesa mucho también el tema de los magos. Magos nacionales que van apareciendo, el concepto de transformismo que aparecía en ejemplo de los magos. Yo decía, ¿transformismo qué será? ¿Será el transformismo de ahora o el transformismo tiene otro significado en esos tiempos? Se los dejo a la imaginación, yo creo, sí, investiguenlo. Para que lean. Pero no, la respuesta igual se da leyendo uno que otro artículo, sobre todo si se van a 1917 a 1919, aparecen muchos transformistas. Una cosa interesante, bueno, tocando un poquito el mago, nos salimos un poquito de Tangente Circo, y fue el impacto que hizo Chan. Liu Chan. O sea, Chan, Liu Chan, o como se quisiera llamar, pero siempre era el mismo Chan. Sí. Que era una visita constante en Chile, ¿ya? Y que poco registro de él. Los tenían de casero, o sea, como que Chile era su casero, su caserito. Claro. Porque vino, si no me equivoco, de ayudante en 1900, parece que 16, parece que habrá una nota por ahí, pero sí vino el 18, después vino el 25, después vino el 27, después vino creo que el 33, si no me equivoco, 36 por ahí, o 30, y el 38 sí vino sí o sí. Y el 37 también me apareció por ahí dando vuelta. Hermoso. Y después, bueno, ya sabemos que viene por la década del 40 sumándose. Y bueno, y evidentemente transformando todo este tipo de espectáculos. Aunque igual el 27 era muy mediático, Chan. Sí. Ahí sí. Y eso también es una cosa interesante que aparece en los afiches, que también me daba cuenta. Cómo se publicitaba el circo en 1917 y cómo se publicitaba el circo en 1935, por ejemplo. Donde la publicidad o el afiche era puro texto. Y a lo más una negrita de cómo viene el circo. Y después ya vamos a 1935 y era con imágenes a caballo o el payaso y las letras mucho más llamativas y mucho más grandes. O sea, se podría ver ya hablemos del 30 hacia adelante, que el circo tenía, o la prensa tenía mayores recursos para presentar mejor publicidad. Efectivamente. Y también el circo tenía más recursos para pagar esa publicidad. Efectivamente, sí. Yo creo que hay una combinación de ambas, porque ahí ya se mezclaba un poquito la historia. Hay autores como Stefan Rinke que te plantean de que para 1930, década del 20 en adelante, se empiezan los medios publicitarios o los medios de prensa empiezan a utilizar nuevos medios publicitarios con imágenes. Y ahí, evidentemente, ante esta situación que está generando el periodismo, el circo aprovecha este momento, creo yo, como conclusión así como general, aprovecha este momento para generar nuevas publicidades mucho más atractivas. Una cosa interesante de revisar tanta prensa, ya, más allá de la información que encontramos de circo de magia, era ver el movimiento de la historia, el recorrido de la historia, ¿ya? Y dentro del 17 al 20 se nota mucho el espiritismo en Chile. Y eso también se ve influido en los magos o en la publicidad de la magia, con qué poderes venía el mago a presentarse. Sí, no, y eso en verdad igual queda como en la memoria colectiva de las personas. Y que conversando con otros magos, así como un punto anexo a este tema, conversando con otros magos ya mayores, plantean algunas veces de que no les gusta llamarse magos, porque está esa concepción de que el mago es la que hace como esta magia negra, sino que se llamaban ilusionistas para la época. Pero sí, el tema del espiritismo yo creo que está igual marcado sobre todo por el contexto. Como profesor de historia siempre me pasa de que el contexto me determina la persona.
Pero lo más probable es que haya sido esto producto de esta gran guerra, como se denominaba en ese entonces, de la Primera Guerra Mundial. Tantas muertes y cómo nos comunicamos con las personas que se nos fueron. Y ahí aparece el mago con ese exotismo de que yo soy la persona o el medium capaz de comunicarme con ellos. Puro show, pura publicidad, pero la gente lo compraba. Ahora, dentro de esto, volviendo a esta línea histórica que la prensa nos puede entregar, toda la influencia que pasó desde el fin de la Primera Guerra hasta la Gran Depresión, el inicio de la Segunda, cómo iba cambiando la cantidad de espectáculos, las apariciones de circo, sí. y qué circos llegaban. Y de hecho aumentaban, y bueno, en primer lugar igual es interesante el tema de la prensa porque ya te permite decir, Chile era parte del circuito de Latinoamérica que realizaban los circos. Pero había momentos que aumentaban los espectáculos y de hecho sí, esos puntos históricos son muy como enriquecedores porque vemos que los espectáculos van aumentando paulatinamente. Vemos también de que el circo no es septiembre, que el circo es todo el año. Cosa importante que se nos cambia la temporada. Efectivamente, es de enero a diciembre y septiembre era un mes más claro. En Santiago. Y eso es lo interesante. Vemos que en momentos históricos, por lo menos acá en Chile, momento local, por así decirlo, Carlos Ibáñez del Campo, 1927 al 31, estallaron los espectáculos, en todo sentido, tanto espectáculos de variedades, espectáculos de magia, espectáculos de circo. Y de repente estallan estos espectáculos y ocurre la crisis económica y ¡pam!, desaparecen. Y hasta la prensa desaparece por un tiempo. Eso fue lo llamativo. Fue como, oye, pero no, ¿qué hay que revisar? No hay prensa. Hermoso. No hay registro. Entonces ahí ya los contextos locales y la historia a nivel nacional igual te va condicionando de cómo va actuando el circo o cómo va actuando el espectáculo en esos tiempos. Y que eso es llamativo también y cómo se involucra al fin y al cabo. Hacer la historia del circo o hacer la historia del espectáculo circense te permite mirar de manera microscópica lo que está pasando en Chile y a la vez lo que puede estar pasando en el mundo. Claro. Y eso es una cosa muy interesante que te lo reflejan los diarios, la prensa. Sí, no, eso es como un gran hallazgo que encontramos. Sobre todo la descripción que realizaban en cada artículo. Sí. Que eso también era muy interesante, cómo había gente, o sea, había críticos de circo, lo cual te detallaban al callo cómo estaba el payaso, tal cual, cómo estaban los animales, cómo estaban las butacas. Y incluso también algunas veces como los actos que realizaban, como este circo te realiza tantos actos, tantos artistas, y una cosa que se ha perdido hoy en día. Solamente queda como la publicidad, como que en esos tiempos uno ve y es como que el periodista andaba o apetecía ese tipo de espectáculo o ese tipo de eventos para los medios. Hoy en día como que eso ya... No, desapareció la crítica. A lo más te dan el espacio para colocar tu publicidad y listo. Y eso. Y lo más importante era lo que te indicaba al final. Te puede decir, ¿el espectáculo era bueno o el espectáculo era malo? Sí. O sea, así de frío, ni siquiera suavizándolo un poco, no, vayan a verlo y ustedes tomen su opinión. No. ¿O es bueno o es malo? O fueron pocas personas, fueron muchas personas, claro. Y eso al final igual como que condenaba el espectáculo. Pero a pesar de eso, que puede ser muy frío, es un registro yo creo muy bueno con respecto al tema. Hoy en día, y ahí también gracias a los archivos o gracias a los documentos uno puede hacer esta comparación con la actualidad, que esa es la gracia de la historia, de que cómo era antes, cómo es hoy en día, por qué ha cambiado, qué sucedió. Hoy en día todo queda en las redes sociales, pero la red social lo fome es que se difumina y al final desaparece y nadie se acuerda dónde quedó. A pesar de que las críticas eran muy detalladas, esa es la palabra que se me viene, te permitía saber cómo se estructuraban, quiénes eran las personas. Algunas veces te nombraban, sobre todo los Tony o los payasos, te decían el nombre. Entonces ahí uno puede también hacer ese recorrido de cuál puede ser la rama o la línea familiar después que sigue. Claro. Una cosa importante, tocando el caso de los Tony, ¿ya? Era también la crítica que se le hacía de repente a los Tony, el caso de Chalupa, Tony Chalupa, que él dentro de su monólogo era muy político. Y al hacerlo tan político de repente le llegaba no digamos su amenaza, sino su advertencia por la prensa para que para la próxima función pueda bajar un poco el tono.
Oye, y eso es una cosa interesante, y habría que ver, porque ahí uno puede decir cómo el espectáculo influye o se ve influido por la situación política. Que yo me acuerdo que también eso pasaba con cierto mago que venía y de que el tema del hipnotismo era muy mal visto en el espectáculo, sobre todo en la década del 20. Y que incluso se habla en la prensa, ahí ya habría que hacer un contraste de información, hacer una triangulación, como se le denomina, si efectivamente era verdad o no, pero lo más probable es que también existía estos tipos de censura en los espectáculos, a pesar de que sean espectáculos de variedades. Sí, parece que también existía ese tipo. Era como más rígido lo que se podía presentar y lo que se podía ir a ver. Efectivamente, ahí me acuerdo siempre el ejemplo de, en el caso de los magos, Bernardo y Sofakir. Me acordaste de Bernardo y Sofakir, sí. Pobre Fakir. Bueno, lo trataban. Le hicieron bolsa al. Para poner un poquito de contexto, Bernardo presentaba su Fakir y el pobre Fakir lo ponían sobre camas de clavo, lo hacían cambiar por vidrio, lo enterraban vivo, le ponían agujas, o sea, de todo al Fakir. A Bernardo nada, al Fakir todo. Sí. Pero ese tipo de espectáculo también fue cuestionado, o por lo menos en la prensa también se le ha cuestionado de que, oye, ya como que el Ministerio de Higiene en esos tiempos que se llamaba, que hoy en día es el Ministerio de Salud, como que estaba prohibiendo ese tipo de espectáculo. Entonces, al parecer, porque estas son como conclusiones generales, hay que hacer siempre el contraste, al parecer existía este tipo de censuras en este tipo de espectáculos. Que uno lo pensaría más que nada como para obras de teatro que tienen su carga ideológica o para canciones que también pueden tener su carga ideológica, pero como que aparece en esto y es como, interesante, o sea, como que el espectáculo circense o un espectáculo de magia también puede influir como, entre comillas, en la moral de las personas. Claro. Una cosa interesante también que encontramos dentro de todo el archivo fue que detrás de la moneda se instalaban los circos. Sí, y yo creo que eso es lo curioso, era como lo que te había comentado al principio, de que esta revisión de prensa te permite hacer o recrear esos circuitos que existieron anteriormente y de que ahora uno va y dice, pero ahora es una plaza, o uno va, pero ahora son puros edificios. Entonces te permite decir, oye, ¿cómo habrá sido ese espacio? A mí la gran pregunta que me queda sobre eso es, ¿cómo me instalo detrás de la casa de gobierno con animales? En todo caso. O sea, hoy en día, como en un contexto también, detrás de la moneda son dos grandes piletas. Sí. Y que está la entrada para el Museo de la Moneda, el subterráneo. Entonces, poner un circo ahí hoy en día no, es imposible. Pero en esa época ponían el circo completo más los animales. Son preguntas que quizás nunca podemos resolverlas. Yo creo que ahí está más difícil resolver. Porque otro registro, registro audiovisual prácticamente no hay ninguno en esos tiempos. No, y fotográficos son muy pocos y nadie se le ocurrió sacarle una foto al circo. Parece que era demasiado cotidiano. Pero sí, efectivamente pasa eso, de que cómo se habrán instalado en esos tiempos. Ahí habría que ver, yo creo que ahí tú tienes más conocimiento de eso, si hay espacios que se han mantenido como circenses, como para instalarse en esos lugares. A ver, si hablamos de la época que estamos realizando el huella, no, ninguno, que todas están desaparecidas. Incluso donde estamos hoy en día, que es detrás de la estación Mapocho, que está la fundación, ya aquí se ponían 3 o 4 circos alrededor. Que hoy en día hay al lado de Independencia, está la piscina de la Universidad de Chile, para el lado del mercado central, al lado también se ponía un circo, y hoy en día está la entrada del metro y un edificio, más abajo también se ponía otro circo hacia la carretera, y hoy en día está investigación, o sea, todos estos espacios desaparecieron completamente del... Y eso es lo importante, yo creo, que este proyecto, porque y ahí va ese levantamiento de información, porque tienes la base, tienes el tema de que ya puedes mapear de que aquí se instalaba tal circo, aquí se instalaron los circos y hoy en día, evidentemente, por transformaciones urbanas ya no se puede hacer. Es que es eso, Huellas te da la base para ese levantamiento. Huellas te permite saber ya este mapeo con respecto a los circos, Huellas te permite saber con respecto al tipo de espectáculo que se realizaba, te permite saber el tipo o los tonis que existían en esos tiempos, te permite hacer esta comparación con respecto a qué pasaba antes, qué pasa en la actualidad. Porque quizás en momentos donde hay mayor autoritarismo
este tipo de espectáculos, no solamente circenses, sino que todo aumentan. El tema de las publicidades también podía ser un estudio, y son distintas temáticas que te abren una cantidad de puertas en base a este proyecto. El tema ahora va en quién quiere tomar la batuta de eso, porque son muchas cosas que se pueden investigar, de muchas aristas. Es la gran pregunta. Pero es hermoso, porque evidentemente yo creo que la fundación sí, lo puede hacer, pero van a faltar manos. No está claro. Va a faltar más ni tiempo. Sí, pero está por lo menos la base, y eso ya es lo importante. Y después se puede seguir ampliando como hablamos al principio, ya después se puede hablar por regiones, o por... no voy a decir la palabra. O se puede hablar por grandes sectores, la zona norte, zona sur, zona centro, cómo eran los espectáculos, cuánto duraban. No, y lo otro importante es que como ya tenemos esa base y hacer la triangulación con otros países. Efectivamente. Para nosotros, para el circo, es sumamente importante saber la ruta. Sí. Y también eso nos sirve para saber dónde quedaron los artistas. Porque lógicamente la gente muere y no los traíamos de vuelta al país. No parte el olor. Sí. Claro, era como, ya falleció en Argentina, murió allá, lo enterramos allá. ¿Dónde está? Nadie sabe. Entonces hoy en día, ya con esto se puede por lo menos hacer una ruta y saber dónde se pueden encontrar todos estos vestigios, todas estas huellas de circenses que quedaron tiradas por el planeta. Efectivamente. Y me acordé de eso. No tan solo se ve el espectáculo en los diarios, sino que incluso se vio la fundación del sindicato, que quedó registrado ahí. Y todas las actividades que hacían y hasta el cambio de directiva. Todo gracias a la prensa en ese caso. La prensa del sindicato. Y un dato anecdótico, que no fue el primer sindicato circense. Se intentaron hacer uno primero en el 18, entre el 18 y el 19, y luego ya el 35 que sale el sindicato que hoy en día conocemos, que tampoco fue como llegamos y lo hicimos. No, a los 2 meses hubo golpe de estado, se cayó la directiva y tuvieron que sacar directiva de nuevo. O sea, también te lo va relatando la prensa. Efectivamente. Por lo tanto, y eso es algo interesante de que ya bien, vemos los espectáculos, pero también vemos como estas formas de organización o estas formas que tenían los circenses de decir, tenemos que juntarnos para tratar de solucionar ciertos problemas que nos aquejan. Y ya desde el 35 en adelante. O sea, ya tenemos problemas con contratos, ya tenemos problemas con empleado y empleador, problemas de terreno, diferentes problemas que hoy en día todavía los tenemos, pero ya en ese tiempo, o sea, ya está apareciendo como el vestigio de que había que solucionarlo. ¿Qué te imaginas para más adelante con Huella? Yo creo que evidentemente tiene que seguir el proyecto. Como te comentaba, pueden seguir, y es muy interesante. La parte latinoamericana también es muy importante porque se le está dando harto énfasis, por lo menos en la academia, como en la historia, harto énfasis a estos estudios comparativos de a ver qué pasa con Chile y Argentina, o qué pasa con Chile y en Perú en tal periodo de tiempo, en estos 10 años, o en estos gobiernos. Se podría hacer lo mismo con el circo. ¿Qué pasa de 1917 al 27 en Chile y en Argentina con respecto al circo? Evidentemente también va el tema de seguir recuperando otros medios de información, otros medios de prensa, porque solamente está La Nación, y que evidentemente eso fue un problema a nivel mundial de la pandemia, y la Biblioteca Nacional está cerrada y a mí todavía me cuesta entrar a la biblioteca. ¿Está cerrada? No está cerrada, pero hay que pedir hora. Lo mismo, no está cerrada. Llevo como 2 años esperando porque una vez dije no puedo y ya perdí. Pero queda esa posibilidad de que veamos qué dicen otros medios de prensa con respecto a esto, porque fue solamente La Nación, pero qué dirá el Mercurio o qué dirá las últimas noticias que están en esos tiempos, si no me equivoco. Y más allá, ¿qué dice la revista? Porque también había muchas revistas en esa época. Sí, las revistas, verdad, las revistas en este caso Sucesos, Zigzag, también te pueden dar información y que sale mucho más detallada la información, claro. más de relato, como de un reportaje. Entonces, hacer cosas se pueden hacer muchas más y solamente con el proyecto Huellas Circenses. Entonces, está eso. Está seguir investigando, yo creo, seguir levantando información, quizás necesitar más manos para avanzar más rápido. Y eso, o sea, se pueden seguir elaborando muchas más cosas, la verdad. Pero bueno, ya. Porque después se pueden hacer recreaciones, o sea, puedes salir del papel y decir, ¿cómo hacemos para levantar esto? ¿Cómo hacemos para recrear lo que ya estaba en el papel? Sí, o sea,
que teniendo la base, como nosotros estamos hablando, se pueden salir miles de otros proyectos más. Bueno, Rodolfo, te quiero agradecer completamente, tanto por venir a dar la entrevista sobre el trabajo Huella, sino también por haber trabajado en el Huella y esperar que sigas trabajando en Huellas. Pues todavía quedan archivos por revisar. No, y aparte ahí yo creo que también estoy como muy agradecido el hecho de que me hayan involucrado en el proyecto, porque si bien a mí me gustan principalmente, o yo me estoy especializando más en la investigación con los magos, el hecho de ver el circo me permite ver cómo es que los magos interactuaban con el circo y que a veces se independizaban, otras veces estaban dentro del elenco, y me permite ampliar y tener una mirada mucho más panorámica de cómo era el mundo del espectáculo, en este caso acá en Chile o acá en Santiago. Entonces, en ese sentido también se me abre un mundo bastante interesante. Una cosa, antes de terminar, una cosa interesante de eso, pues estuve leyendo mucho de que había, no me acuerdo el qué mago, ya, pero que eran magos importantes, hacían teatro, y después que hacían su tour de teatro, que era Alien Tour, dicen, ya vamos a hacer circo ahora, y se iban al circo. Ya. Y después volvían al teatro. Sí, me estaba acordando, no recuerdo si este mago lo habrá hecho, pero Céfalo Palermo hizo algo parecido. Sí, me parece. En el 17, de que hacía sus espectáculos de teatro, después hizo al parecer unas películas, y después, en este caso creo que después vuelve al teatro. Pero sí, hay mucha información que se puede rescatar, hay mucha información que trabajar. Lo bueno es que ya está ahí la gran base, ese gran proyecto que salió, y ahora solamente faltan que personas curiosas, personas con interés, se pongan a trabajar y empiecen a tomar lo que ya está en la página, en este sentido. Y a partir de eso empezar a levantar información, empezar a cruzar información y empezar ya a levantar conocimiento, que eso es lo que falta básicamente. Claro. Bueno, nuevamente te agradecemos por estar acá. Los invitamos a revisar www.huellascircense.cl, ya, donde pueden encontrar toda esta información. Si es que tienen información por X motivo del abuelito, el abuelito que guardó algo, se le agradecería también si es que lo pueden compartir, que para nosotros también es importante poder cruzar información con ustedes, con quien nos esté viendo. Efectivamente, yo creo que esa información, más allá de la prensa, también te complementa mucho más el tema. Archivos, o sea, documentos fotográficos o videos, cápsulas de videos que quizás habrán grabado en ese momento, o quizás si es que existe un contrato por papel, ya ahí está. O el folleto también te va a servir, porque esos son, si bien son patrimonio familiar, evidentemente, y yo lo veo así como una forma de facilitación de los documentos, cosa de que se puedan digitalizar o se puedan respaldar y listo. Y a partir de eso ya podemos compartir y podemos ampliar más esta mirada de lo que fue el circo y cómo ha ido evolucionando. Muchas gracias, los invito a seguir viendo Circoland, los demás videos, y cualquier información, métanse en contacto de huellascircense.cl y compartamos. Cualquier consulta, duda, o si tienen información sería genial. ¿Ok? ¿Algo más? No sé, tengo que despedirme así. Sí. Está bien. Gracias.